Mejor es estar un día en tus atrios, dice, que 1000 fuera de ellos. Pues hermanos, gracias a Dios nos permite estar aquí en San Gabriel, Xilac, ¿verdad? ¿Así se llama su comunidad, hermanos? Amén. Sí, nuestro creador Judá, así se llama donde yo soy. Estamos en la colonia Guadalupe, ¿verdad? Guadalupe, en la calle Tabasco, el número 24, ya me lo aprendí. ¿Sí, bueno, es que ciertamente el hermano nos comentaba que es bueno dar la dirección, ¿verdad? Por si alguien ve este video sepa a dónde se dirija. Y bueno, si desea venir, pues aquí lo esperamos, ¿verdad? Hablando de la cámara para que lo escuche. Muy bien, hermano, gracias a nuestro Dios. Vamos a ver un tema, hermano, lo más livianamente posible, porque voy a dar 2 temas en uno, pero voy a tomarme el mismo tiempo como si fuera para uno. Entonces, ayúdenme, ¿sí? Vamos al capítulo 53, precioso capítulo que nos describe cosas impresionantes acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Del libro de Isaías, por favor. Retomando, hermanos, el tema acerca de la pasión de Cristo, ¿verdad? Recordando hoy y esta semana esto que pasó hace un poquito más de 2000 años, pero que ha, hermanos, quedado impreso en la mente, del corazón de los seres humanos, y generación tras generaciones las personas, hermanos, celebran que una vez, un día, en algún momento, el Señor Jesucristo vertió su vida, derramó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, sin tanto así, entremos de lleno, ¿verdad?, a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 53, por favor. Capítulo 53, hermanos. Ubiquémonos en el versículo número 3. Capítulo 53, versículo número 3. Por favor, ¿estamos ahí? Amén. Muy bien. ¿Cuál es la primera palabrita que encontramos ahí, hermanos? Es una palabrita con la que todos en algún momento nos hemos identificado. En algún momento todos, hermanos, hemos experimentado el aguijón punzante de un desprecio. Y la palabra del Señor nos dice que este Rey de los cielos, este Rey santo, este hombre que amó a los suyos hasta el fin, pues lo que esperaba de la gente era gratitud, pero en realidad, hermanos, lo que Cristo recibió en este mundo, un mundo que fue por Él creado, fue solamente desprecio. Acuérdense que hace poco les decía, hermanos, la Biblia dice en el libro de Juan que a los suyos vino y los suyos, dice, no le recibieron. Qué feo es llegar a un lugar y no ser bien recibido. Qué feo es que te abran la puerta y dicen, pues ya vine, y pues bueno, pues pásale, ¿verdad? Ya que, y que de mala forma, ¿verdad? A lo mejor nos sintamos mal porque pues bueno, pues siéntate y todo eso, ¿no? Yo pienso que en algún momento a todos nos ha pasado algo similar. En algún momento Cristo tocó la puerta de este planeta, hermanos, con la intención de traer bendición a las familias y a las personas de manera individual, pero las personas no lo recibieron bien, hermanos. Le dijeron, eres un hijo de Belzebú. Le dijeron, eres nacido de pecado, ¿verdad? Le dijeron, eres un comilón, amigo de pecadores y de prostitutas. Y trataron de ensuciar su testimonio muchas veces. Esto lo experimentó el Señor Jesucristo. Él no experimentó solamente castigos o flagelos en el cuerpo, sino que también flagelos emocionales, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que Él fue despreciado. Y cuando entendemos la palabra despreciado, nos habla de que fue rebajado,
que el precio que tenía esa persona, por así decirlo, o ese artículo, se decreció, se despreció, o sea, se cayó de valor. Y ante las personas, hermanos, Cristo no tuvo el honor que Él debería haber tenido. Así que, vamos un poquito más. Dice la palabra del Señor, despreciado, y luego dice, y desechado. Otra palabra muy fuerte. Despreciado y desechado. ¿Desechamos qué? Lo que ya no sirve, lo que no tiene valor para nosotros. Estos zapatos están muy gastados, ya están rotos, pues deséchalos, ¿no? O desechamos también la comida que a veces nos sobra como desperdicio. Pues fíjense, hermanos, que el término es muy triste, pero en realidad eso hizo el mundo con el Señor Jesucristo. Todos los escupitajos que le escurrían por el rostro. No sé si usted puede aguantar un escupitajo, me imagino que no. Me imagino que si alguien sacude la garganta y trata de arrojarle suciedad de su cuerpo, eso es una gran afrenta, ¿no, hermanos? Y usted reaccionaría, ¿no? A lo mejor se limpiaría y a lo mejor también lo agarra escupitajos, ¿verdad? O a lo mejor se pelea, yo no sé. Pero a Cristo, hermanos, lo desecharon. Hicieron cosas con Cristo que no son dignas hacer con un ser humano. La Biblia dice despreciado y desechado, dice entre los hombres. Dice varón de qué? Varón de dolores, varón de dolores. Que dice experimentado en quebranto, hermano. Entonces, si en una cosa se hizo Cristo muy experimentado, si se hizo profesional en algo, fue en recibir escupitajos, fue en recibir desprecios de parte de los seres humanos, hermanos. Y dice la palabra de nuestro Dios, experimentado en quebranto. Y es otra palabra fuerte. Despreciado es una palabra fuerte, desechado es una palabra fuerte, pero quebrantado, hermanos, ya tiene que ver con algo más personal. No solamente te grito que no me gusta tu presencia, no solamente te arrojo piedras o te aviento un escupitajo, sino que te agarro de los cabellos y te quebranto. Y esta parte ya fue más fuerte, hermanos. Entonces nos vemos que el desechar a Cristo de forma gradual hasta la muerte, dice la palabra de nuestro Dios. Dice más adelante, y como que escondimos de él el rostro, ¿verdad? Dice, ciertamente, y aquí la palabra de Dios, hermanos, nos enseña acerca de lo que Cristo está padeciendo, pero también de la actitud y la forma en que la gente lo trató. Entonces dice, ciertamente, si a alguien le parecía esto una fábula, déjeme decirle que no lo es. Si alguno de nosotros por algún momento pensó que no era esto real y que cuando yo pase a la vida eterna todo se va a terminar ahí, déjeme decirle que no es así. La Biblia nos enseña, hermanos, que es una realidad, que hay vida después de la muerte. La Biblia enseña que hay cielo. La Biblia enseña que hay un Padre. La Biblia enseña que hay un mundo espiritual. Y la Biblia, hermanos, Dios pone su rúbrica, pone su firma y dice, escuchen lo que están viendo en este momento. La tragedia que está pasando mi hijo es algo real. Dice, ciertamente Él, nadie más, solo Cristo. No había nadie, hermanos, que pudiera estar calificado para llevar el pecado de toda la humanidad. Ciertamente, dice la palabra, llevó ¿quién? Él. ¿Quién? Cristo. Hermanos, ¿nuestras qué? Nuestras enfermedades. Dice la palabra, nuestros dolores. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado. Dos cosas llevó, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y son, hermanos, dos síntomas o dos consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Las personas experimentan enfermedad porque el pecado va carcomiendo el cuerpo
y el cuerpo está en corrupción, y el cuerpo se cansa, y el cuerpo se va, hermanos, terminando poco a poco, y el cuerpo se enferma, el cuerpo experimenta dolores. Pero déjeme decirle algo mucho más fuerte. El dolor más fuerte que usted puede experimentar en este mundo no se compara con el dolor que usted y yo podamos experimentar en la eternidad, en una ausencia permanente del Dios vivo, hermanos. No se compara ningún dolor a eso. Los seres humanos tienen la gracia, la bendición, la misericordia de experimentar la presencia de Dios aunque no lo busquen, y sus emociones y su vida se equilibran. Pero el día que el ser humano pase de este mundo a la eternidad y no se encuentre allá el Señor, experimentarán el vacío más grande que un ser humano pueda sentir, hermanos. Solamente Cristo llevó, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿De quién eran? ¿De Él? No, eran nuestros. Nosotros nos los ganamos a pulso, pero dice, Él fue el sustituto, hermanos, por nuestros pecados. Y dice la palabra de nuestro Dios más adelante, nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado. ¿Sí? Literalmente azotado. Azotada su alma, el sufrimiento emocional, lo describe en el huerto de Getsemaní, las gotas de sangre que salen de su frente y de su cuerpo, la depresión, cuando dice mi alma está muy triste hasta la muerte. Vemos ahí, hermanos, un sufrimiento emocional, pero muy terrible, y la angustia que él experimentaba. Nosotros le tuvimos, dice, por azotado. ¿Por quién? Dice, por herido de quién. ¿Por herido de quién? De Dios. Dios, hermanos, dice la Biblia, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Entendámoslo de una vez por todas. Todo el pecado de la humanidad fue cargado, hermanos, a la cuenta del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de nuestro Dios, por herido de Dios se ha batido. Versículo 5, ¿qué dice? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Si hubo una arma blanca, por así decirlo, que pegó el filo sobre la carne y sobre el rostro del Señor Jesucristo, desfigurándolo, fueron nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones eran tan punzantes, hermanos, que destrozaron su cuerpo. Nuestro orgullo, nuestra falta de buscar a Dios. Somos rebeldes por naturaleza, hermanos. Batallamos con esta rebelión en nuestras vidas, aún siendo cristianos. Batallamos con esa rebelión, pero la rebelión por la cual Cristo pagó era una rebelión que nos iba a llevar directamente al infierno. Pero dice la palabra de Dios, Él fue herido por nuestras rebeliones. Y dice la palabra, fue molido. Y esa palabra debe decirnos mucho, hermanos. Fue molido por nuestros pecados. Allí, hermanos, donde Él fue crucificado, donde Él pasó esa agonía, habla del huerto de los olivos, donde llevaban los olivos o la prensa de olivos. Ahí en ese lugar llevaban los olivos, hermanos. Allí había un molino. Entonces el propósito era de sacar el jugo del olivo, pero también destruir completamente la semilla. Pues ahí Cristo en ese lugar estuvo de una manera simbólicamente hablando. Y Cristo no solamente fue, hermanos, le fue extraído el jugo, por así decir, la sangre, sino que su alma, hermanos, todo su ser fue quebrantado hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Él fue muerto por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cuántos en esta noche, hermanos, dan gloria a Dios porque tienen un lugar en los cielos? Amén. ¿Cuántos en esta noche podemos decir gracias, Señor, porque se rasgó el velo y yo puedo entrar todos los días de manera permanente a tu presencia? Gracias.
De verdad, hermanos, pero estas bendiciones fueron pagadas por Cristo. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si tenemos esperanza de vida eterna, si tenemos, hermanos, bendiciones en nuestra vida, Cristo pagó ese precio, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su ¿qué? Y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Él cambió el lugar, Él se hizo pobre para que nosotros pudiéramos tener riqueza espiritual. Él, hermanos, se enfermó para que nosotros pudiéramos sanar. Y Él recibió una llaga para que las heridas del pecado no llegaran a matarnos al punto, hermanos, de alejarnos completamente del Señor. Todos nosotros, aquí está la radiografía humana, que dice, todos nosotros, díganlo conmigo, todos nosotros, versículo 6, ¿qué hicimos? Dice, nos descarriamos. Una vez más, dice, todos nosotros, ¿nos qué? Nos descarriamos. Entiéndase bien, es la razón de la muerte de Cristo, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una vez más, hermanos, Dios puntualiza, dice, herido de Dios. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, hermanos, yo sé que algunas personas dicen, bueno, Dios se tapó los ojos para no ver a Cristo morir. No, hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz, Dios estaba cargando, sí, literalmente, Él estaba cargando. Dios odia el pecado y estaba haciéndole pagar en esa ofrenda a un solo hombre el pecado de todos los hombres, hermanos, desde Adán hasta nuestros días. Y piensen los pecados más oscuros, piensen los pecados más negros, más reprobables. Dios estaba cargando en Cristo todos esos pecados. Y dice la palabra de nuestro Dios, Él estaba angustiado. Si usted quiere saber cómo estaba Cristo en la cruz, hoy se lo digo, Él estaba angustiado hasta el clímax. Él estaba afligido y quizá quería abrir su boca y quizá quería defenderse, pero la Biblia dice que Él no abrió su boca. ¿Cuánto nos cuesta cerrar la boca a nosotros? Y más cuando estamos presionados, más cuando estamos en problemas, nos cuesta mucho cerrar la boca. Cristo nos da un ejemplo, hermanos, y dice la Biblia que quizá, aunque Él quería hablar, quería defenderse, dice la Biblia, Él no abrió su boca, sino que como un cordero fue llevado al matadero. Acuérdense que Cristo celebró la Pascua, hermanos, antes de su muerte. Y la Pascua es la historia de la redención del pueblo de Israel, celebrando que Dios los sacó a sus antepasados del flagelo egipcio, de la esclavitud, y les dio libertad. Pues entonces dice la Biblia que en la fiesta de la Pascua era necesario que el cordero fuera sacrificado. Los hombres decían que quién era Cristo, y Juan el Bautista decía, he aquí, dígalo conmigo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues aquí la Biblia dice como un cordero, no dice como un león, no dice como un ave, dice como un cordero. La sombra del Cordero de Dios era todos aquellos corderos atrás que fueron sacrificados. En la ley mosaica los judíos tenían que sacrificar un cordero, llevarlo ante el sacerdote, poner la mano sobre el cordero y decir, en vez de mí, degollar al cordero, dejar que la sangre se derramara. Pero dice el libro de Hebreos, ¡hey! La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solamente la sangre del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Amén. Todo eso era una sombra, hermanos.
de lo que Cristo vendría a ser en un futuro. Así que la Biblia dice, Él no abrió su boca. Y la Biblia dice que fue quitado por cárcel y por juicio. Y su generación, ¿quién la contará? Jesucristo, hermano, murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él fue sepultado. Pero también la palabra de Dios nos habla de un hecho maravilloso acerca del Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 15 del libro de Corintios, por favor, hermanos, de 1 Corintios. Y en base, hermanos, a lo que hizo Cristo en la cruz, es que ahora nosotros tenemos esta promesa de bendición. El Señor Jesucristo fue sepultado, estuvo, sabemos, ahí 3 días, como decía la Biblia, en el corazón de la tierra, pero la palabra de Dios nos enseña que Cristo resucitó de entre los muertos. Y el apóstol Pablo le habla a la muerte como si la muerte fuese una persona, y le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y luego le habla al sepulcro, le dice, ¿dónde, dice, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria sobre Cristo, hermanos. No hay victoria sobre la muerte de Cristo. Cristo se levantó de la tumba. Amén. Y conocemos, hermanos, que las mujeres fueron, ¿verdad?, para ungir el cuerpo de Cristo, para estar con Él, y su propósito no era celebrar una resurrección. Su propósito era ver un cuerpo ahí maltratado, ver el recuerdo de un Cristo, hermanos, que ellos conocieron. Pero cuando las pandillas llegan al lugar, se encuentran con la hermosa sorpresa de que todo lo que Cristo decía de sí mismo era verdad. Él decía, el Hijo del Hombre va a padecer, el Hijo del Hombre va a morir, pero al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Y esa es la victoria, hermanos. Y en base a esa victoria es que el apóstol Pablo nos dice estas palabras, 51. He aquí os digo un misterio. Escúchelo. Hoy se nos devela un misterio. Y el apóstol Pablo dice, no todos dormiremos. Aunque la muerte es algo que ningún ser humano puede evitar. Es una regla de que todos los seres humanos mueran. Pero Cristo vino a cambiar la historia de la humanidad. Y Cristo vino a cambiar lo que el hombre no puede cambiar. Y dice la palabra de Dios, escúchelo, no todos dormiremos. Escuche bien, porque es una realidad. La Biblia dice que algunas personas no van a pasar por el fenómeno muerte. Hay personas que no van a experimentar esta transición de dejar el cuerpo para pasar a la eternidad. No todos dormiremos, pero dice, todos seremos transformados. Dice la Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Para nosotros un momento puede ser 5 minutos, o pueden ser 10, 1 hora o hasta 3 horas. En un momentito llego ahí y tardamos 1 hora, ¿verdad? Pero para Cristo un momento es algo casi imperceptible, ¿verdad? En un momento, en un abrir ¿qué? Y cerrar de ojos. ¿Qué dice más adelante? A la final ¿qué? Trompeta, porque se tocará, escuche bien, porque se tocará ¿qué? La trompeta, y los muertos en Cristo ¿qué? Y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Hermanos, entendamos bien esta bendición. Tenemos esta esperanza de vida eterna basados en aquel que fue despreciado, en aquel que fue torturado, en aquel que fue muerto, en aquel que fue sepultado, pero en aquel que también resucitó de entre los muertos. Por eso hoy nosotros podemos decir que aunque muramos un día, vamos a resucitar, hermanos, incorruptibles. Y los que estén con vida, dice, serán ¿qué? Transformados. Porque es que necesario
que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Yo no sé cuáles son sus planes, hermano, pero Dios tiene planes para nosotros. Y el plan de Dios es que ese cuerpo que usted tiene y el que yo tengo, que es corruptible, hermanos, sea completamente transformado. Si usted no tiene planes para usted mismo, déjeme decirle que Dios sí tiene planes para nosotros. Dice la palabra de Dios, y cuando esto corruptible se haya ¿qué? Vestido de incorrupción, o sea, algo que se corrompe, pero ahora de incorrupción, y esto mortal se haya vestido ¿de qué? De inmortalidad. Hermanos, Cristo compró en la cruz del Calvario nuestra inmortalidad. Somos seres inmortales. No vamos a morir. Estaremos vivos aún después de pasar por el fenómeno muerte. La Biblia dice que permaneceremos, como decía Moody, el predicador Moody del siglo pasado, del siglo XIX, decía: hermanos, les quiero decir de una vez algo y apréndaselo bien. El día que llegue a sus oídos la noticia de que el pastor Moody murió, dice: no lo crea, porque estaré más vivo que nunca. Así que el día que escuchemos que alguno de nosotros ha muerto, no lo crea. Iremos a sepultar el cuerpo, pero esa persona estará más viva que nunca, porque estará en la presencia del Señor. Por eso dice que cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces ¿qué? Se cumplirá ¿qué? La palabra. Mire, hermano, no importa la fecha. Y mire, no importa que caigan reinos y se levanten otros. Y que el mundo, hermanos, dice la palabra, que el mundo pase, pero la palabra de Dios permanece. O sea, esto que le estoy predicando de facto se va a cumplir un día. ¿Lo crea usted o no lo crea? Porque la Biblia dice que esto entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Y cuál es la palabra escrita? Dice: sorbida es la muerte en victoria, hermanos. ¿Y qué es algo? ¿Cómo describimos la palabra sorbida? Cuando hacemos así, la muerte se fue. Está escrito que el imperio de la muerte no puede reinar para siempre, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Nosotros, ¿verdad? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, participó de lo mismo. O sea, se hizo carne, se hizo humano para destruir. Cristo no vino a bofetear, Cristo no vino a derrumbar, Cristo vino a, dígalo conmigo, destruir el imperio de la muerte y salvar a todos a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Cristo rompió las cadenas, hermanos. Cristo nos dio libertad. Cristo nos dio vida eterna. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. Ese es el regalo de Dios. Sorbida, dice, es la muerte en victoria. La persona que muere, aunque el cuerpo está en el ataúd, aunque nos asomemos y veamos un cuerpo rígido, un cuerpo con el típico color amarillento, un cuerpo frío, un cuerpo inerte, en realidad no está en derrota, sino que la persona está en victoria, hermanos. Alcanzó la victoria, alcanzó, hermanos, el gran propósito. Dice la palabra de Dios, déjalo conmigo, dice 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y esto me gusta, hermanos. No recuerdo el nombre en español, pero eso de hablarle a alguna cosa inanimada tiene un nombre, se lo voy a decir después. Pero es como cuando le hablamos a cosas inanimadas como si estuvieran animadas, como si fueran personas. Y el apóstol Pablo le habla a la muerte, no a ese
a esa imagen, ¿verdad? O a esa entidad. No, al fenómeno muerte. Es como si el apóstol Pablo, ¿verdad?, viera un cuerpo inerte y le dijera al cuerpo inerte, sabiendo que la muerte está ahí en todo su potencial. Es cierto, cuando un cuerpo deja de vivir, hermanos, está lleno de muerte, ya no hay vida. Y es como si el apóstol Pablo llegara a un funeral y viera un cuerpo y le dijera: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y luego, cuando llevaran el cuerpo al cementerio, le dijera: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muerte, no hay aguijón más. Cristo te quitó el aguijón. Sepulcro, ya no puedes retener a los que serán sepultados aquí. Representativamente, ya no los puedes detener. Ellos tienen victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas, ¿qué dice, hermanos? Mas gracias sean dadas a Dios. ¿A quién le debemos todo esto, hermanos? A Dios. Por eso lo honramos. Por eso venimos a adorarle. Por eso le decimos que es nuestro Rey. Por eso estamos aquí, para darle la honra y la gloria al Rey de Reyes, al Eterno, al Todopoderoso, hermanos. Así que, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo el 58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y, hermanos? O sea que si algo nos deja esta hermosa enseñanza, es esto: a los que estamos vivos aquí en esta colonia, hermanos, a los que nos reunimos en este lugar, nos dice la palabra de Dios: hermanos amados, sigan firmes, hermanos, sigan constantes, no se desalienten, no dejen de congregarse, no dejen de orar, no dejen de leer, no dejen de creer. Dice: sigan constantes, crezcan en la obra del Señor, crezcan en su vida espiritual. Y si él supiera de nuestro discipulado, le diría el apóstol Pablo: vengan al discipulado, apréndanse los versículos de memoria, ¿verdad? Nos aprendimos 4, amén, y los dijimos el martes. Estamos aprendiendo, hermanos. Tenemos un propósito. No estamos aquí nada más para ver qué pasa. Hay un propósito definido, ¿verdad? Sabiendo que dice que vuestro trabajo, ¿quién? En el Señor no es en vano, hermanos. Levantaremos una gran cosecha de nuestra vida espiritual si nos mantenemos en esta promesa. No es en vano estar aquí, no es en vano aprender textos de la Biblia, no es en vano estar para prepararnos. Levantaremos una gran cosecha. ¿Amén? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, porque siempre doctrinas tan trascendentales, Señor, como lo es la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, el que podamos dejar nuestra morada terrestre y tener un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso es maravilloso, Padre. Así que en esta noche, Señor, te damos gracias por esta bendición. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que están aquí, y oramos también por los hermanos que hoy faltaron, Padre. Te rogamos por ellos, donde quiera que estén, Señor. Pero te pedimos, Padre, que esta palabra que llevamos en el corazón nos aliente para seguir siendo constantes y creciendo. Recordamos tu pasión, recordamos, Señor, en esta semana importante, Señor, pues la pasión de Cristo, su muerte en la cruz, Padre Santo. Pero también celebramos que se levantó de la tumba, Señor, y que el sepulcro no lo pudo retener.
y que la muerte fue, Señor, se le fue quitado el aguijón y fue derrotada. Cristo derrotó la muerte y destruyó el imperio de la muerte para que pudiéramos tener esta esperanza de vida eterna. Así que gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Bendiciones, hermanos.